Buenas noches, otra noche de Civilitas. Así Hola es. Sebastián, buenas noches. Bien, bien, sin Carmen ahora. Sin Carmen, hoy tenemos la ausencia de Carmen porque Carmen está en Buenos Aires invitada a la Academia Nacional de Educación presentando su proyecto de educación dual. Así es. Así que, bueno, muy importante ese proyecto que Carmen viene contando y que ya vamos a hacer hincapié para que lo explique bien también en otra oportunidad acá en el programa. Bueno, hoy es una noche muy interesante, tenemos a dos personas realmente referentes de Córdoba y además muy amigos de Civilitas, como es Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y Juan Turelo, periodista tan reconocido en Córdoba y con su propio programa aquí en nuestro canal C. Bueno, estamos en una semana espiritualmente importante como es la Semana Santa y la verdad es que con ese clima de zozobra, de que esto en qué momento cambia la Argentina, estamos realmente preocupados. Les quiero contar, como les anticipamos la semana pasada, que tuve la oportunidad de tener un viaje a Miami por cuestiones comerciales de mi empresa. Realmente allí, a pesar de que ellos lloran tener una crisis, realmente es otro mundo lleno de oportunidades, de desarrollo, de un clima de ir para adelante importantísimo. Y allí pude participar como presidente de Civilitas en el principal programa de televisión del habla hispana a la noche. ¿Y saben por qué me invitaron? Me invitaron para que explique ¿qué pasa con Argentina? O sea, ¿qué pasa con Alberto Fernández que va y le dice una cosa a Biden y después dice otra? Y realmente el periodista, uno como tratando de explicar la esquizofrenia, digamos, un argentino explicando la esquizofrenia argentina. Realmente una cosa difícil de explicar para cualquiera de nosotros. Esto es como que no se tolera más lo que está pasando. Y bueno, y lo que vamos a hablar hoy es fundamentalmente el tema económico. La gran responsabilidad de los gobernantes, seguridad y economía primero que nada, después todos los otros temas, y realmente aquí no tenemos certidumbres, no tenemos ninguna previsibilidad, ya esto es cuestión de días, de horas, de semanas. ¿Qué va a pasar la semana que viene en Argentina? Nadie lo sabe. Vamos a combinar a lo largo del programa una presentación muy interesante que hizo nuestro amigo también Luciano Laspina aquí en la Bolsa de Comercio de Córdoba, que dio algunas pautas interesantes de lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Él, por supuesto, está encolumnado allí con el equipo de Patricia Bullrich, pero de todas maneras, más allá de estas circunstancias, es una visión general que vale la pena escuchar. Y también vamos a tener a nuestros entrevistados. Si te parece, Fernanda, vamos con la primera parte de Luciano Laspina y luego Manuel Tagle aquí en piso. Argentina, desde el año 2024, perdón, al año 2024 va a llegar con más de 10 años de estancamiento con inflación. El PIB per cápita habrá caído 13% y se ubicará en un nivel similar al del 2006. En ese mismo lapso, Paraguay creció 49%, Colombia 35%, Perú 30%, Chile 23%, Uruguay y Ecuador 20%. Hay solo 3 países de Latinoamérica que permanecieron estancados en los últimos 3 años. Una es la fallida Venezuela, el otro es Brasil y el tercero es Argentina. Somos un fracaso muy particular. La crisis del populismo está llevando a una inflación que va a superar el 120% sobre fin de año. Hoy ya navega el 7% mensual, es equivalente a una tasa anualizada del 120%. Y sin duda la inflación es un fenómeno, digamos, un problema de primera magnitud en la economía argentina. Pero quiero decirles que ningún arreglo nominal, por duro o irreversible que parezca, podrá resolver los problemas reales que tiene la economía. Y este es el primer mensaje que tenemos que tener claro para no volver a cometer los errores de buscar atajos, de buscar soluciones mágicas, de dejarnos llevar por los encantadores de serpiente. Y el segundo mensaje que quiero darles es que no va a haber estabilidad sin reformas estructurales. Son el yin y el yang de la política económica. Es imposible que un país crezca si no hace reformas estructurales y estabiliza, pero es imposible estabilizar sin hacer reformas estructurales por crecimiento. ¿Por qué? Porque es imposible tener una situación fiscal duradera si la economía no responde y no crece. Es imposible absorber todo el overhang, el exceso de pesos y de deuda que ha generado este gobierno si la economía no crece y no hay confianza y no hay inversiones. Entonces, dividir una cosa de la otra es un ejercicio intelectual, pero no es un ejercicio práctico. Y es obviamente un error. Argentina va a llegar con un problema de credibilidad enorme y las reformas estructurales que hagamos
son el único antídoto contra la falta de credibilidad que hoy tiene la Argentina, que es un país que ha quedado al margen de los mercados financieros, que ni los propios empresarios argentinos confían ya en su destino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y este es el objetivo central de la política económica, es desarmar el régimen económico del kirchnerismo. Ese tiene que ser el principal objetivo. Un régimen construido en los últimos 20 años que ha generado esta tragedia social y económica que hoy vivimos. Y por tanto, la Argentina necesita reordenar su economía, cambiar su organización económica. ¿Qué significa esto? Significa cambiar el esquema de incentivos con el cual se toman las decisiones de consumo, inversión, exportación y creación de empleo, ni más ni menos. Realmente interesante, Luciano, un hombre muy inteligente, muy preparado, que está trabajando estos temas y que lo invitaron allí en la Bolsa de Comercio. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por venir a Civilitas TV. Un gusto verte. Bueno, recién en el arranque del programa, y también lo hablábamos fuera de cámara, y es la primera pregunta, este clima de zozobra, de emergencia, de que en qué momento esto se incendia, hay como... Todos estábamos como esperando llegar a final de año, bueno, y que cambien los gobiernos y demás, pero ¿llegaremos a fin de año? ¿Cómo viene la cosa? Es una pregunta del millón, como dicen. Es muy difícil contestar a eso porque la situación es sumamente tensa económicamente. Estamos sin reservas, estamos sin dólares. El país está en cesación de pagos internacional. Los importadores y las fábricas o los productores de la Argentina no pueden importar insumos con facilidad para poder realizar la producción y abastecer el mercado interno. Tampoco se pueden importar muchos bienes terminados. El gobierno ha decidido sentarse sobre las importaciones y prohibirlas, con lo cual ha generado una especie de freno a la economía muy peligroso, porque esto significa menor nivel de actividad en el sector productivo, menor demanda de empleo, inclusive hasta algún rechazo de empleo que puede producirse en cualquier momento, porque si las empresas no tienen insumos, no pueden producir y no pueden vender. Claro. Hemos llegado al final de un callejón realmente sin salida. Claro. Y el gobierno no lo reconoce. Massa ha sido un administrador eficiente del fracaso, porque la verdad que algunos tuvieron alguna expectativa con Massa. Nosotros desde la Bolsa y personalmente yo siempre dije que Massa generaba ilusiones sobre bases sin consistencia, con promesas y parches en la economía que no generan ninguna solución, y sobre todo cuando un país está en este estado de la situación en que está Argentina, la tibieza y la ambigüedad con que se deciden las cosas no van a resolver los problemas. Para esta situación en que está la economía argentina hace falta determinación, coraje, hacer las reformas estructurales, como acaba de decir Luciano Laspina, reducir el gasto público. Hay mucho gasto que está superfluo y que hay que reducirlo, hay que empezar por varios lugares. Evitar el déficit fiscal, evitar la emisión de moneda y realmente poner la economía en una situación de orden. El país necesita orden y respeto a las normas. Allí, Manuel, vos desde hace muchos años, desde siempre los que te conocemos, ilustrás lo que sería un país de la libertad, un país de economía abierta y además un país de apertura al mundo y demás, nos hace soñar con eso. Y sin embargo hoy a esta altura es como que cada vez se ve el túnel más oscuro, la luz al final del camino, pero cada vez más chiquita. ¿Te parece que es posible pasar de la actual situación a una situación distinta, aunque sea con un cambio de gobierno? Creo que no solamente es posible, sino que es inexorable. Esta situación no se puede prolongar. Es decir, Venezuela la pudo prolongar porque tuvo las Fuerzas Armadas, que fue a combatir a los manifestantes en las plazas públicas, cuando los venezolanos se quejaban, cuando los venezolanos huían de Venezuela, ya sea caminando o en precarias embarcaciones, arriesgando su vida. Pero Argentina no está en esa situación. Argentina realmente, las Fuerzas Armadas no van a convalidar esta situación y salir a defender esta irracionalidad, me parece, que tiene este gobierno. Y creo que en ese contexto el cambio va a ser inexorable. Hay que saber que es muy posible que no lleguen con esta política, porque ya en esta situación, como dije recién, de escasez de dólares, de inflación galopante,
que no está totalmente descontrolada, pero es casi ya una hiperinflación, porque inflación del 7% mensual, del 110, 120% anual, es una inflación que paraliza la actividad económica, genera un gran deterioro social, genera una gran pobreza. Y la Argentina no puede seguir pregonando y subsistiendo en este esquema de mediocridad que caracteriza a esta política económica. Hay que cambiar el rumbo, hay que ordenar las cuentas del sector público, hay que ser más eficiente, hay que ser más prudente, hay que ser austeros y realmente ese pequeño sacrificio que hay que pasar en una primera etapa, que serán unos meses, es mucho mejor comparado con lo que hoy está sufriendo la gente en todos los sectores más vulnerables de la sociedad, que es realmente muy grave. Allí varios referentes, el propio Mauricio Macri, Patricia, Horacio, todos hablan de que ahora hay un clima distinto en la opinión pública, hay una opinión mayoritaria de que está dispuesta a pasar por esos ajustes, por ese sacrificio, digamos, y sin embargo todos hablan, no vaya a ser cosa de que cuando se tome la primera medida le vuelvan a tirar 14 toneladas de piedras. ¿Cómo ves el clima de la opinión pública, la cultura argentina respecto a la posibilidad de hacer estos sacrificados cambios que hay que hacer? Creo que efectivamente la sociedad argentina está advirtiendo que esto no tiene futuro, este camino. Esta política ha fracasado, como fracasó en todas partes del mundo que la aplicaron. Hemos llegado a una situación límite y eso ayuda mucho a que se le hable con claridad a la sociedad en el momento en que haya que cambiar esto. Se le explique que el camino es el de la estabilidad monetaria, el del control de la inflación, el de la previsibilidad, el de la confianza, para que haya más inversiones, para que el sector productivo se comience a movilizar y a su vez eso recree las condiciones suficientes para que la actividad no siga decayendo más, sino que comience a frenarse el decaimiento de la actividad económica y empiece a recuperarse lentamente sobre la base de la estabilidad monetaria. Claro. Que si bien la estabilidad no la vamos a conseguir en 6 meses ni en un año, pero el solo hecho de anunciar un plan de estabilización serio y consistente, creíble, con gente seria, genera una especie de esperanza en la sociedad, comienza a generar una expectativa positiva y eso solamente ya es un indicio muy fuerte para que la economía comience a recuperarse lentamente sobre la base de la estabilidad, inclusive en primera instancia con los créditos indexados, con inflación decreciente, y eso moviliza la actividad económica. Hoy en día tenemos una gran desigualdad social porque no hay crédito, entonces el sector de clases más elevadas puede comprar bienes durables, puede construir casas, puede hacer muchas cosas, mientras que los sectores más vulnerables, al no tener crédito, no pueden acceder a las compras de esos bienes porque de contado no lo pueden hacer. Entonces esa gran desigualdad social hay que restablecerla, hay que evitarla con la estabilidad monetaria. Una última pregunta, Manuel, apelando a tu intuición y también a la información que puedas tener. Varios de nosotros decimos, no vaya a ser cosa de que el kirchnerismo vuelva a hacer una picardía como hizo en su momento al elegirlo a Fernández, Cristina, y de pronto, porque ahora es como que todos marchan a la elección diciendo, bueno, Fernández se va, los Kirchner se va y vendrá el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Vos creés que esto está así resuelto o viene difícil el camino, digamos? ¿Puede haber una picardía en el medio, digamos? Yo no creo que después de una picardía, como vos la definís muy bien desde el punto de vista político, en donde la vicepresidenta se resguarda en la vicepresidencia y pone en la presidencia a una persona que ella pretendió y lo logró manejar, me parece que es una experiencia fallida y es una experiencia que ya no da para una segunda vuelta. Es decir, es imposible que hoy el kirchnerismo pueda encontrar una persona que se preste a eso y al mismo tiempo que la sociedad lo convalide y que diga, bueno, esta persona sí, esta sí va a ser creíble, esta sí va a ser una persona confiable. Creo que eso... No, porque ha tirado a la cancha a dos jugadores como un Massa y un Scioli, digamos, El kirchnerismo ha perdido credibilidad y la vicepresidenta también con los hechos de corrupción y sobre todo con las deformaciones sobre la realidad que permanentemente está introduciendo, es lo que se llama el relato, tergiversa todos los elementos de la realidad para
demostrar que ellos no están tan mal, sino que están muy bien, como el discurso del presidente en la apertura de la Asamblea Legislativa, donde dijo que Argentina estaba creciendo, que el sector de la construcción estaba pujante, que la hotelería estaba también en una situación de privilegio. Bueno, y eso lo que no se da cuenta es que él no nombró el 100% de inflación ni el 40% de pobreza, y que esa reactivación es artificial y está producida por una emisión de moneda muy elevada y descontrolada, que es falsa y que es artificial, y que esto, apenas esto se controle, se va a desplomar. Gracias, Manuel, por haber venido. Gracias, Sebastián, un gusto. Bueno, si les parece, vamos con la segunda parte. Luciano Laspina, en la Bolsa de Comercio, habló de 5 grandes reformas estructurales, y en esta primera parte del video muestra las primeras 3 y luego en el siguiente video las siguientes 2. Lo veamos, Luciano. Para lo que viene. La primera, y el orden de aparición no significa que sea la secuencia final, es un nuevo régimen monetario y cambiario, que básicamente elimina el control de capitales en Argentina. El control de capitales ha sido un vicio permanente durante el siglo pasado en Argentina, en Latinoamérica. Latinoamérica lo dejó a principios de los 90, nosotros volvimos con el kirchnerismo, y hoy es una espada de Damocles sobre la política monetaria y sobre la moneda nacional. Salir del cepo tiene que ser una prioridad, Patricia lo dice siempre, hay que empezar el primer día, porque no hay cambio de régimen económico sin dinamitar antes el régimen cambiario del kirchnerismo. Sería ridículo plantear que estamos cambiando un régimen económico cuando dejamos la principal herramienta del modelo, como dijo muy bien Guido, el modelo de represión financiera del kirchnerismo, que es básicamente emitir, generar inflación, tasas reales negativas que destruyen el ahorro y el crédito, como dijo Manuel, que ponen un impuesto implícito a los exportadores, explícito con las retenciones e implícito con la brecha cambiaria. Es el corazón del modelo populista, ahora y siempre, con lo cual va a ser el nudo gordiano que vamos a tener que resolver en los primeros meses de nuestro gobierno. Segundo, necesitamos un país simple, algo que también repite Patricia, creo que le robé la frase a ella. Tenemos una maraña de regulaciones, regímenes de retención impositiva, kioscos creados por el Estado, en fin, todo lo que ustedes ya saben. El Estado es una máquina de impedir. Patricia lidera un equipo de economistas y abogados que están trabajando y estudiando ley por ley para encontrar justamente distorsiones, privilegios y prebendas y eliminarlas tan rápido como se pueda. Tercero, un nuevo pacto fiscal entre la nación y las provincias. Esto es fundamental porque la verdad es que el federalismo fiscal que ha generado el kirchnerismo es una verdadera tragedia, como todos sabemos, y sobre todo si son empresarios lo deben saber de primera mano. Bueno, queremos contarles ahora, porque la verdad que de los temas grandes vamos a ir a lo chiquito, pero que es muy importante porque podemos ayudar a los que tenemos cerca. Nuestro Centro de Estudios Civilitas está promocionando 2 cuestiones. La primera, la misma campaña que ya veníamos haciendo desde el año pasado a través de Tinta Amarilla, es un combo de útiles que ayuda a los chicos más vulnerables. En este momento hemos ayudado ya a 3 comedores, pero queremos ampliar, así que les pedimos a todos los que quieran y puedan colaborar. Acá está la placa. Es muy interesante, muy fácil, entran y después nos mandan un WhatsApp, así que desde ya, más que agradecidos con la colaboración de todos los que puedan sumar esta ayuda a chicos que realmente merecen que los ayudemos en sus estudios primarios. Por un lado eso, y además estamos ofreciendo un curso de programación para programación laboral que sabemos que es lo que tiene mejor salida laboral. Es un curso gratuito, va a estar también colgado en nuestra web, Entren a Civilitas, tanto para colaborar con los útiles escolares como los interesados, que por supuesto van a ser chicos jóvenes, porque tiene excelente salida laboral. Así que bueno, invitamos a estas dos, de esta manera, estas 2 cuestiones para que interactúen y puedan ayudarlos. Ahora seguimos con una entrevista. Sebastián va a entrevistar a otro periodista, Juan Turelo. Vamos con ellos.
Bueno, muy bien, gracias Fernanda. Y el panorama que pintó Manuel es sombrío. No creo que sea más alegre el panorama de Juan, pero también lo hemos invitado para que, además de su visión económica, él maneja mucha información y un poco nos ayude a manejar esta incertidumbre, esta ansiedad que tenemos todos, esta sensación de que en cualquier momento se prende una mecha y explota todo. ¿Cómo está, Juan, el asunto? Bien, vos sabés que voy a utilizar la frase que acabo de escuchar también de un comunicador que tiene que ver con esta delicada situación social que atraviesa la Argentina a partir de la crisis económica que describían tanto vos como Manuel Tagle. Le llama la pradera seca, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente cualquier fósforo puede generar un incendio de magnitudes. Y nosotros hemos visto algunas chispas, incluso en las canchas de fútbol ya se ven varias de estas chispas, pero dejemos el tema ese y vamos más a lo social. En el sentido, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando hubo muchísimas protestas por los cortes de luz que complicaban no solo la vida, sino la subsistencia, porque sin luz no había agua en los departamentos, en los edificios. Y eso se logró atemperar porque llovió justo. Si no, hubiéramos mantenido la sequía todavía 2 o 3 semanas más, no sé en qué hubiera terminado esa situación. Y la que se vivió este lunes en lo que tiene que ver con la agresión al secretario de Seguridad de Buenos Aires, a Bernie, en la cual demostrando el hartazgo de la gente o de los choferes que trabajan en zonas muy pobres como La Matanza y Virrey del Pino allí en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que hay elementos, que no es solo la cuestión económica, los precios, la falta de trabajo, la falta de horizonte, sino que también se pueden producir una chispa en algunas situaciones que parecen, digamos, normales en cualquier situación del mundo, digamos que aún por el dolor del chofer muerto, pero aquí generan evidentemente un peligro de explosión social, como decías vos. Y además esto que circula mucho en las redes, no sé vos que sos una persona que está vinculada a la comunicación, que ha vuelto todo este tema de generar incertidumbre a través de las redes sobre qué puede pasar con el dinero en los bancos, con los dólares que tiene la gente y también con los pedidos de elecciones ya, algo que pareciera, digamos, ir en contra de todo el orden político que tenemos. Bueno, en esa línea, que seguramente vos lo has recibido, yo he recibido algunas góndolas vacías en Córdoba, dicen, che, qué raro las góndolas vacías en varios supermercados famosos, que eso los argentinos cuando vemos góndolas vacías, ¡ay! Decimos, esto viene... Salimos corriendo a comprar fideos. Exactamente, sí. Juan, con tu visión, que es tan independiente como buen periodista, bueno, lo actual sabemos que nos genera dolor, incertidumbre. ¿Lo futuro te genera esperanza o te genera intranquilidad? Bueno, sobre el tema este quiero hacer una referencia al famoso tema del dólar agro que va a poner en marcha Sergio Massa este miércoles. ¿Qué sucede? A que a los productores agropecuarios, ya sea de soja, como también van a incluir economías regionales, hablemos de arroz, té, frutas, entre lo más destacado, les van a dar un dólar que, según las especulaciones del sector, podría ser de 300 pesos en relación al dólar que percibe actualmente el dólar soja del 2.0, que fue de 2.30. Eso significa prácticamente darle 30% más del valor por la producción que ellos tienen. Pero ese 30% más, que significa que quien compra esos productos, si bien esto es para exportar, pero bueno, el que le vende a un exportador, cuando le vende al mercado interno, yo no sé qué mecanismo van a usar para que esta famosa mesa de los argentinos no reciba ese golpe del 30%. Claro. Eso en lo que tiene que ver con el costo o con esta devaluación encubierta que, como bien describieron ustedes, siempre Sergio Massa tiene un conejo de la galera para esta situación. Pero macroeconómicamente es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque el Banco Central está vendiendo el dólar oficial a 215 pesos. Y ahora va a comprar un dólar a 300 pesos. Claro. Entonces compra 300, se da vuelta y se lo vende a 215 al mercado, a quienes... Entonces hay allí sin duda una emisión muy alta que supongamos, para hacer un cálculo muy sencillo, supongamos que lo vende a estos 80 pesos de diferencia multiplicado por los 10.000 millones de dólares que espera el gobierno recoger, pongamos la mitad, 5.000 millones de dólares, son 400.000 millones de pesos, ¿no? 400.000 millones que el Banco Central está volcando al mercado por esta diferencia en las cotizaciones, estos 80 pesos por los 5.000 millones de dólares que va a recibir. Esa cantidad de pesos, ¿cómo la rescata el Estado, o sea, el Banco Central, para que no generen todavía una mayor demanda?
lo va a hacer a través de estos famosos bonos en pesos. Claro. Es decir, que le quita a los organismos bonos en dólares, te doy los bonos en A los jubilados, a las cosas. y ahora van a comprar de nuevo, eso le va a servir para comprar este remanente de pesos que tiene el Estado. Yo creo que todo el mundo en la calle ya sabe que esto están haciendo como trampa, digamos, para decirlo de alguna manera, para estirar. Pero te insisto en la pregunta, ¿cómo es el futuro? ¿Qué sentimiento te genera como periodista y como hombre independiente Me parece que el gobierno quiere llegar al 13 de agosto, que son las PASO. Es decir, 4 meses por delante. Pero llega ahí y el gobierno, no sé si está imaginando un resultado favorable, porque si no, le puede pasar lo de Macri, que Macri tuvo un lunes 13, ahora las elecciones son un domingo 13. Bueno, que a la enorme diferencia que sacó Alberto Fernández con respecto a Macri, recordemos en ese momento, 46 a 35, creo que era una diferencia enorme, que alguien dijo, y ya está prácticamente resuelta la elección, luego Alberto Fernández terminó en 48%. Bueno, el gobierno que quiere llegar al 13 de agosto puede encontrarse después con un boomerang muy grande, que es decir, la gente no confía en el gobierno, esto ya se sabe, no habrá medida que pueda contener en ese momento a lo que es esa situación de enorme desconfianza, por lo cual me parece que no está en los planes de Alberto Fernández, porque uno se da cuenta de que se ríe de lo que hace con Biden y después de cómo insulta a Macri. O sea, te das cuenta que el gobierno no va a tener la actitud de convocar a una mesa y decir, entre los 4 o 5 partidos grandes de la Argentina, decir cómo salimos de esto, y nosotros tenemos el renunciamiento de perder el gobierno. No lo quieren hacer. Entonces, me parece una situación muy delicada y ya lo contó el propio Manuel Tagle, para las propias empresas, para la gente. Sin un horizonte, como vos decías, de pensar que esto va a finalizar, de que se va a corregir la situación económica, de que los precios se van a controlar, de que va a haber trabajo, etc. Por eso está el fenómeno de los chicos que se van a Ezeiza, porque dicen, no hay un futuro para nosotros acá en un tiempo inmediato. Juan, se nos fue el tiempo, gracias por la participación. Bueno, espero que hayamos sido claros. Han sido dos baldes de agua fría tremendos. Pero vale la pena, exactamente. Pero vale la pena porque tenemos que ser conscientes de la realidad. Y conscientes de la realidad, y un llamado de atención para la clase dirigente, que está pensando en la interna, y la gente, como pasó hoy, está pensando en la seguridad, en la inseguridad en realidad, por lo que pasó con Bernie, o en la inflación. Temas que el gobierno no atiende. Gracias. La última parte de Luciano Laspina, donde habla de la cuarta y la quinta reforma estructural, y cerramos el programa. Importantísimo decirlo, una modernización de la regulación del mercado de trabajo. No hace falta aquí que diga cuáles son las razones, ¿no? Hasta los sindicalistas y políticos históricos del peronismo hoy dicen que Argentina no puede más con estas leyes laborales. Es un sistema que ha dejado afuera a millones de argentinos, no solo a los que están en la informalidad, sino a los que no consiguen empleo, dice llanamente. Son argentinas y argentinas que no tienen derechos. Digamos, hablamos mucho de los derechos y cuidamos a determinados grupos, pero hay un montón de argentinas y argentinos que no tienen ningún tipo de derecho, que no solo tienen derechos, sino que además no aportan a la seguridad social, en beneficio propio y en beneficio de los actuales y futuros jubilados. Tenemos un sistema de reparto, pero tiramos moratoria por la ventana, pero al mismo tiempo excluimos a los que aportan para financiar esas jubilaciones. Por eso Argentina sigue liquidando, en términos reales, el pago de sus jubilaciones, porque cada vez hay menos gente trabajando en el sector privado y haciendo sus aportes. Entonces llegó la hora, creo yo, y creemos nosotros con Patricia, de cambiar un sistema que solo ha creado sindicatos y sindicalistas ricos, abogados. Bueno, muy bien. La versión completa de Luciano Laspina y también de Patricia Bullrich en la Bolsa de Comercio están en nuestra página de YouTube de Civilitas. Iba a hacer una columna sobre la economía de Córdoba, pero no del tiempo. Fueron muy amargas, pero muy reales, muy fructíferas las entrevistas con Manuel Tagle y Juan Turelo. Así que en este caso me pongo el poncho de un hombre que a pesar de todo tiene fe. Como ustedes saben, aquí en Civilitas, Carmen, yo, Fernando, todos tenemos nuestra fe. Y en esta semana
bueno, hay que rezar, digamos. Hay que rezar porque finalmente, si es verdad, como siempre decimos, de que hay un Dios que se hizo hombre, que está dispuesto a morir en una cruz por nosotros, que además nos amó hasta el extremo, que mañana a la noche nos lava los pies, Dios nos lava los pies a nosotros, que somos todos unos terribles pecadores, digamos, y que después muere en una cruz y después resucita. Bueno, toda esa historia realmente los que creemos en eso decimos, bueno, realmente hay que seguir marchando porque esto es como cruzar el mar del desierto, como dices, hay que seguir porque en algún momento Dios se encarga. Si tenemos fe, si tenemos conducta, si tenemos valores, si tenemos principios, en algún momento nosotros estamos seguros que Argentina se va a ordenar, pero realmente vamos a pasar meses muy difíciles, así que tenemos que estar preparados con la templanza necesaria como para que no sucumbamos. Nos vemos el miércoles que viene, ahí va a estar Carmen con novedades de su presentación en Buenos Aires con respecto al proyecto de educación dual. Nos vemos el miércoles que viene.